Seguimos con más Noticias 24. ¿Qué efectos para la economía chilena podría significar el eventual retiro masivo de los fondos previsionales? Esto a raíz del proyecto de ley que se discute actualmente en el Senado. ¿Conviene sacar el 10% si, por ejemplo, tengo empleo? Si no ha cambiado mi sueldo. Bueno, vamos a despejar muchas dudas. También lo que es parte de esta discusión con distintas aristas. Para eso nos acompaña Guillermo Larraín, economista, ex superintendente de AFP, también ex superintendente de Valores y Seguros. Guillermo, un placer como siempre. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. A ver, hay varias preguntas en el aire, pero antes quiero retrotraerme y también aprovechando tu experiencia en lo que son políticas públicas y para qué decir previsionales y económicas. ¿Cómo has visto tú esta discusión en el Parlamento? No solamente desde el aspecto legislativo propiamente tal, sino también de los distintos puntos de vista de los dos sectores que confluyen y pelean, digamos, por este proyecto del 10%. Bueno, yo creo que hay una... Yo creo que esto está causado por un vacío que dejó el gobierno cuando llegó al acuerdo del 14 de junio pasado, vacío consistente en que no dio solución a un grupo bastante grande de personas que básicamente era una clase media acomodada. Y esa clase media acomodada, como todo el resto del país, está sufriendo más o menos los mismos problemas. Es decir, se está cogiendo la ley de protección del empleo, los recursos se le están por acabar. O las empresas quebraron, o cerraron, o los despidieron, y ellos tienen una genuina angustia, y la verdad es que ese paquete del 14 de junio no le estaba dando ninguna solución a ellos. Entonces quedó un vacío, y la verdad es que la discusión con el gobierno fue un tanto estéril, y por lo tanto surgió esto como una idea que estaba a la mano de los parlamentarios para poder entregar a este grupo tan grande de gente una solución. Creo que esto ha levantado mucha polvareda, muchos fantasmas, mucha gente que habla de forma muy grandilocuente de lo que esto puede significar, tanto a favor o en contra, y yo creo que eso es muy complejo, porque tenemos que tratar de, como se dice en el fútbol, poner la pelota en la tierra, claro, calmar un poco el juego, y la verdad es que mirarlo con un poco más de objetividad. A mí no es una política que me guste, para serle franco, pero creo que es una cosa que se puede manejar. ¿Por qué no te gusta el proyecto, Guillermo? Perdón. ¿Cómo? ¿Por qué no nos gusta el proyecto o nos gusta la idea del retiro de fondos provisionales para el consumo presente? Yo diría por dos razones. La primera es que yo empecé a preparar la reforma del 2008, siendo superintendente con el presidente Lagos el 2003. Él me encomendó que empezara a preparar, junto con el ministro Izaguirre, que empezara a preparar una propuesta de mejora a las pensiones ya en esa época. Y ha costado un mundo, y de hecho ustedes ven que los resultados han sido mediocres, porque en la práctica las pensiones están realmente muy, muy, muy bajas. Entonces, que en ese contexto de tanto esfuerzo, de tanta discusión, de tantas comisiones, de tantos expertos, de tantos estudios, se decía sacar un 10% de los fondos, es un poco complejo, porque la verdad es que tenemos que allegarle más recursos al sistema y no menos recursos al sistema. Más recursos para pagar pensiones, no para las AFP, da lo mismo la AFP, es para las pensiones. Esa es la primera. Y la segunda razón es que el tipo de particular de situación que estamos viviendo, este coronavirus que nos tiene a todos locos, no solo en Chile, en todo el mundo, no tiene ningún sentido que se financie con ahorro previsional. Es decir, el que tiene que ponerse la mano en el bolsillo para ayudar a que la gente pueda vivir razonablemente este periodo tan difícil es el Estado. Aquí la clave es la transferencia directa, como se ha puesto tanto en discusión, y mayores transferencias directas, digamos. Tienen que ser mayores transferencias directas. Yo entiendo el dilema del ministro, ¿no es cierto?, que no sabemos cuánto va a durar, eso es verdad, pero la gente tampoco sabe cuánto va a durar. Entonces, el problema es quién está en mejor condiciones de manejar ese riesgo, y ese riesgo lo gestiona mejor el Estado, porque resulta que si traspasamos ese riesgo a los ciudadanos, a los teleauditores hoy día, ellos, bueno, si es que no tienen plata, van a salir a buscar trabajo. O vemos ya que hay mucha gente en las calles pidiendo limosna. Creo que son cosas que no debemos evitar, que nuestros ciudadanos, en un país que ha progresado, yo creo que bastante en los últimos años, se expongan a esa situación. Es contradictoria con la idea de que la gente esté en su casa, que se quede tranquila para que no haya contagio. Entonces, el Estado tiene que ponerse con plata. Y no corresponde, por lo tanto, que la plata salga
de las cuentas de ahorro que están pensadas para la pensión. Pero en ese análisis vale el argumento de los impulsores de este proyecto y quienes votan a favor, quienes señalan que es un retiro excepcional de una vez. Desde la otra vereda, desde los sectores críticos del proyecto se dice una vez, pero en un país con tantas emergencias, esa vez se puede transformar en 2, 4, nunca se cierra la puerta, un poco también el argumento, O para sea, tener las dos posiciones. Sí, claro, pero ojo que esto es una reforma constitucional y hay que juntar una mayoría muy grande de parlamentarios para poder aprobarla. De manera que el hecho de que haya tanto parlamentario, incluyendo parlamentarios de gobierno que estén de acuerdo con este proyecto, da cuenta de que en realidad es una situación muy extraordinaria y por lo tanto yo creo que eso es bastante claro. O sea, la necesidad existe. Ese es todo el problema, porque si el gobierno hubiera reaccionado a tiempo, probablemente esto se habría evitado, porque hubiesen empezado las transferencias a tiempo para impedir que se produzcan los casos que estamos viendo. El vacío que dejó esa inactividad, bueno, lo que permitió fue que apareciera esto como una solución que está al alcance de los parlamentarios. Los parlamentarios van a sus regiones, los parlamentarios oyen lo que le está pasando a los ciudadanos y se encuentran que no tienen ninguna otra herramienta, capaz que haya otra, pero al menos encuentran esta, y la verdad es que es tan masivo el apoyo de los parlamentarios que es muy difícil que esto se detenga. Es muy popular además a nivel de la gente, porque la gente necesita efectivamente la plata. Guillermo, en ese punto está la discusión, algunos hablan de ideología, otros hablan de escuchar a la calle, a la gente, los que están acogotados con las deudas, con la imposibilidad de salir a trabajar porque no hay trabajo y tantas otras situaciones, clase media, clase vulnerable, distinto. En ese punto, varias preguntas en una. ¿Usted cómo lo ve? ¿Estaría aprobándose este proyecto de ley? Hay un tema político, pero claramente lo técnico va a ser un insumo relevante en la discusión en el Senado. Lo han puesto también en la mesa los senadores. Por ejemplo, Ricardo Lagos Weber señalaba que no puede ser esto de que no sea imponible el 10% o el 44%, como dice el ministro Briones, que no pueda ser imponible, que finalmente no paguen impuestos el 10% más ricos, que puede sacar estos fondos y, por ejemplo, entre distintas alternativas, tomar ese ahorro previsional, redirigirlo a la APB con un líquido sin ningún tipo de impuesto. ¿Cómo lo ve usted? Bueno, yo creo que esto se parece a un retiro de ahorro previsional voluntario, o sea, lo más próximo es eso. Ahora, como está hoy día el proyecto, yo creo que se puede mejorar porque hay varias cosas que se le pueden mejorar al proyecto tal cual como está. Una es esa. Esto debiera hacer que el tratamiento tributario de estos recursos sea igual que la APB. Yo creo que eso es lo más fácil, es que sea exactamente igual que la APB. Para la enorme mayoría de las personas les va a dar lo mismo porque van a estar dentro del rango de exención del impuesto a la renta. Claro. Entonces la verdad es que no van a pagar nada. Ahí lo que importa finalmente es el monto total, el que está con impuestos, y hay un monto que obviamente va a estar exento de ese impuesto. Exacto. Entonces, pero para el 90% de la gente al menos esto no tiene ningún impacto, este comentario del impuesto. Solo impacta a aquellas personas que pagan impuesto a la renta y que a lo mejor no necesitan la plata, pero ven la posibilidad efectivamente de sacarla sin pagar impuestos. Claro. Pues yo le diría, no, esto forma parte de un ingreso y por lo tanto hay que reliquidarlo al año siguiente, en el mes de abril, y ese monto que eventualmente saque tendrá que pagar la tasa marginal de impuesto a la renta del minuto que está. Entonces, y eso probablemente va a desincentivar que la gente use este beneficio sin necesidad. Ese es un punto. Otro también es el impacto que podría tener. Es que finalmente, claro, tomo lo que usted dice, Guillermo, y también uno entiende con las palabras del senador Lagos Weber y otros parlamentarios, podría ser un punto. Es difícil cuando un proyecto que sale a la Cámara de Diputados ya habla de lo voluntario, la libertad de quien quiere tomar su ahorro y que vaya a todos. Cuando hablamos de restringir eso, claro, la restricción puede ser a través de esa modalidad, desde el impuesto a aquellos que tienen mayores rentas, que sacan más porcentaje del ahorro previsional, van a tener que pagar un impuesto. De aquí para abajo, los que en realidad la necesitan, podríamos decir, porque finalmente también en economía hay que aplicar el tema social. Es súper difícil poder discriminar una persona que necesita o no necesita. Finalmente una clase media alta, por ejemplo, puede tener empleo, pero puede tener deudas. Y esas deudas van incrementándose también con la situación económica o con la incertidumbre. Es bien complejo el escenario en ese sentido. Es muy complejo. Yo creo que una gracia que tiene este instrumento, y que alguna gente lo ha dicho, es que efectivamente es un instrumento que
de alguna forma permite que las personas decidan. O sea, si, yo la verdad es que creo que a muy pocas personas que pagan un impuesto a la renta, no sé, pues del 30%, les va a convenir sacarlo esta Claro. cuestión, porque si no van a perder mucho. Pero es verdad que es un instrumento que es disponible y que es universal. Hoy día Chile no tiene instrumentos de política social que sean universales o casi universales. No, no los tenemos. No. ¿Por qué? Porque venimos de una tradición donde, claro, teníamos 50% de pobreza el año 90, entonces toda la política social se concentró en los más pobres, Claro. que era ese 50%. La política focalizada que sigue hasta el día de hoy, de hecho, focalizado ha sido un concepto muy utilizado en esta discusión. Muy utilizado. Entonces, a medida que el país se fue desarrollando, mucha de esa gente salió de la pobreza. No es que se hayan transformado en millonarios, se transformaron en una clase media un poco más acomodada, pero con grados de vulnerabilidad importantes. Entonces, la política social fue de a poquitito ampliándose hasta llegar al 60% de la población, por ejemplo, al 60% más pobre. Hoy día tenemos dos grandes instrumentos de la política social que llegan al 60% más pobre: el pilar solidario en pensiones y la gratuidad universitaria. Esas dos. Pero eso es todo lo que hemos hecho. Del 60%, los que están un poquitito más arriba, y hasta en realidad el 90%, la verdad es que no tienen una situación extraordinariamente mejor que las anteriores. Es mejor, pero no es extraordinariamente mejor, y para ellos no tenemos instrumentos de protección social. Y hay otro Si punto, tuviera Guillermo, perdón, cualquier país, muchas veces están en una situación mejor porque han tenido que recurrir al financiamiento, al endeudamiento para llegar a ese punto. O sea, hay una carga que se va arrastrando. o sea, claro, pero para tener acceso a esa deuda normalmente tienen niveles de ingreso también mayores. Entonces, Sí. van esas dos cosas de la mano, pero hay una vulnerabilidad. Esta semana, por ejemplo, en un programa de televisión apareció una señora que dio la cara y dio su caso y dio los números. Y esa era una mujer que trabajaba de liquidadora de seguros, que tenía un sueldo de 1.600.000, pero que efectivamente la despidieron, se quedó sin nada. Ujú. Y efectivamente tiene, como dices tú, tiene que pagar el arriendo, tiene que pagar el colegio, tiene que pagar un montón de cosas, y ella se ve atosigada, y con 1.600.000 estás totalmente fuera de cualquier apoyo Claro. social. Entonces, para el tipo particular de shock que estamos viviendo, hay que recordar que acá es el Estado, a nombre nuestro, a nombre de todos nosotros, que nos coordina y nos dice: ustedes quédense en su casa. No es que la empresa de ella espontáneamente la haya despedido porque estaba actuando mal. No, es que le dijeron: acá no se puede vender nada porque nos están impidiendo trabajar. Entonces es el Estado el que tiene que asumir el rol protagónico en el financiamiento de las transferencias para las familias. No corresponde que esto venga del ahorro previsional. Está llegando desde el ahorro previsional porque no había un mejor instrumento cuando se comenzó a discutir esto. Y yo creo que se le pueden hacer algunas mejoras al proyecto. Si tú quieres, podemos entrar brevemente Vamos a eso. a ¿Cuáles serían unas mejoras, Guillermo? bueno, una mejora es la tributaria que estábamos Ya, comentando acá. Esa es una. La segunda clave. es que yo creo que el gobierno tiene que insistir en el paquete que anunció el miércoles último. Recordemos que ha anunciado dos paquetes, que uno es un poco mejor que el otro, aparentemente un poco mejor que el otro. Entonces habría que quedarse con lo mejor de esos paquetes para que la gente pueda optar. O sea, yo voy a tener la opción o de retirar ahorro previsional producto de este paquete, o retirar o acceder a ese bono más estos préstamos sin tasa de interés de largo plazo. Pero Y con pueden un ser top complementarios en ese sentido, Guillermo, no optar por uno o por otro, sino que sumar los dos con el gasto, evidentemente, que puede generar a nivel de gasto público, que de hecho lo mencionó ¿Sabes el qué? día el ministro Núñez. No, yo creo que habría que hacer, yo creo que habría que hacer lo siguiente. Ujú. Lo que no tenemos ninguna claridad es cuándo va a pasar esta pandemia, porque por más que se descubra de aquí a fin de año, dice Trump, que va a haber una vacuna, pero de ahí a que sea efectiva y que esté disponible para que se distribuya en todo el mundo, falta bastante rato. Entonces yo creo que, no sé si con la intensidad actual, pero es muy probable que la pandemia siga molestándonos por lo menos un año más. Entonces tenemos que guardar municiones. Yo diría, por el momento, yo diría, y esta es la tercera mejora que se le puede hacer a este proyecto. El proyecto dice que usted puede sacar esto en 2 cuotas, creo que dice. Yo diría, ok, sáquela en 2 o en 3 cuotas, pero durante los próximos 24 meses, denle un horizonte a las personas, no para que tomen la decisión ahora ya, es para que tengan abierta esa llavecita en caso que
la política esta, digamos, en caso que efectivamente lo necesiten. Yo creo que eso permite que las personas puedan pensar un poco más y no actuar sobre carrera, porque si uno llega y dice, mira, hay una ventana de oportunidad para sacar esta plata en, digamos, septiembre, todo el mundo va a ir. Y eso va a Claro. ser un desastre. Porque finalmente es muy económico y atractivo, ese financiero. es el punto. Y me imagino que aquí no es el punto de restringir para que algunos puedan tenerlo o no, sino que finalmente sea utilizado por quien efectivamente lo necesite. Volviendo al punto, Porque que es efectivamente lo siempre el necesita. gran problema de la economía, que la economía no son solamente números, hay personas, es social finalmente. Hay personas, y Claro, esas personas, si tú les dices, vengan por favor a buscar la plata en septiembre, va a ir todo el mundo, lógico. y ahí ingresar 18.000 millones de dólares a la economía chilena así de sopetón en un Ujú. mes es seguro producto, o sea, causaría un problema gigantesco. Vamos a eso, Guillermo Larraín, Problema porque gigantesco. es relevante. ¿Qué impacto podría darse en el mercado y finalmente en la economía real que estos 18, 19, 20 mil millones de dólares por la liquidación de activos de la AFP para poder entregar ese dinero tengan que generarse en poco tiempo? De hecho, las mismas administradoras dicen, estamos viendo cómo hacerlo. Esto es nunca antes visto, nunca antes hecho, que ahí hay un tema también del sistema. Nunca ha ocurrido Claro. y es muy grande. Piense usted que el, eh, el, o sea, las AFP lo que tienen cuando un trabajador paga su cotización, la AFP recibe billetes, pero inmediatamente lo invierte en algún instrumento financiero, en acciones, bonos, fondos mutuos, adentro y fuera de Chile. Entonces, para poder devolver plata, lo que va a tener que hacer es vender alguno de esos instrumentos. Y si tuviera que vender uno o dos, da lo mismo, a los precios no les pasa nada. Pero como sería mucha gente, imagínense los 10 millones de afiliados que van a reír plata, Claro. como sería mucha la cantidad de plata, el precio al cual se tendrían que vender esos activos necesariamente caería y caería mucho. Los activos finalmente valen Por menos. supuesto, ¿cómo? Los activos valen menos finalmente y los fondos finalmente Valdrían terminan menos. valiendo menos. Exacto, y tendrían que hacer, por supuesto, la AFP algún equilibrio, algunas maniobras para que esto no sea muy dañino. Por ejemplo, podrían vender mucho inversiones fuera de Chile, porque como en el resto del mundo, Chile es muy chiquitito, si Ujú. mañana las AFP chilenas venden 10.000 millones de dólares, no va a pasar mucho en el resto del mundo. El problema que sí va a ocurrir es que después van a tener que traer los dólares para acá. Y entonces el tipo de cambio es que se va a hundir y hoy día justamente tenemos como señalaba el Banco Central hace poco, un cierto, no sé si es utilizar la palabra brotes verdes, porque cuando se utilizó estos años atrás sonó Sí. pésimo, pero en el sector exportador pareciera que está ocurriendo algo interesante en materia de crecimiento. Bueno, si traemos eso, esto se nos va a hundir porque el tipo de cambio se va a ir al suelo. Claro. Es muy grande, es mucha Y plata. también, perdón, Guillermo, con respecto al tipo de cambio, porque hablábamos con un economista de Perú, dijo, bueno, aquí el Banco Central peruano tuvo herramientas, repo, distintas medidas para de alguna manera solventar la liquidez y poder acusar el impacto. Aquí el Banco Central, por su estructura, por su norma, está más restringido para llevar a cabo ese tipo de medidas extraordinarias en una situación extraordinaria. No está restringido. De hecho, es autónomo y pudiera hacer varias cosas. El Banco Central, hasta donde yo he ido, no se ha pronunciado sobre qué es lo que ¿Qué es lo que haría? sobre qué es lo que haría. Pero sí es razonable pensar que algún tipo de coordinación tiene que ocurrir, porque el cambio, no solo el tipo de cambio, en las Ujú. tasas de Sí, interés, en el precio de las acciones, porque normalmente va a tener que hacer una mezcla de muchas cosas. Entonces, la verdad es que es bien importante. Mira, para que tengas una idea, eh, las reservas internacionales del Banco Central hoy día son 36.000 millones de dólares. Es el dato de junio. ya. 36.000 millones de La dólares. Reserva Internacional. Entonces, y esto es la mitad. ¿Se fijan? Entonces es Mucha mucha plata. plata que si llegara del país al país y tuviéramos que venderla de sopetón, la verdad es que generaría un costo financiero para el país Ya. enorme y con consecuencias difíciles de predecir, para serle franco. Guillermo Larraín, se nos Entonces, acaba el tiempo. Perdón, se nos acaba el tiempo. Dale, dale. te, te- Sí, 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 por favor. doy idea. Uno, entonces, demos un horizonte temporal largo para que la gente saque la plata, no de sopetón, sino que cuando en realidad la necesite, y si no la necesita, no lo saca. Pero démosle, qué sé yo, 18 meses o 24 meses para sacar la plata cuando ellas quieran. Y lo Ujú. segundo, eh, se puede también autorizar que la gente cambie su plata del fondo obligatorio al fondo voluntario,
y eso tiene la gracia que se puede hacer sin vender activos porque son los mismos, es exactamente lo mismo, como agarrar una cuota que está en un lugar y trasladarlo en una pieza y trasladarlo a la pieza del lado. Eso yo creo que también es fácil de hacer y podría permitir que haya una menor turbulencia financiera con los problemas que se puede generar. Bien, Guillermo Larraín, nuevamente muchas gracias por acompañarnos en Canal 24 Horas y esta conversación sobre un tema tan relevante. Muy bien. Gracias. Un abrazo, gracias, chao.